histórico. La semana siguiente pues vamos a continuar con el siguiente libro histórico, con el segundo de Samuel, el segundo libro histórico de Samuel. Entonces ahora vamos a leer este capítulo 31, los 13 versículos de este capítulo. Y dice así la palabra del Señor. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y lo alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero, y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido, y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al día siguiente, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-san. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san. Y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. La semana pasada estábamos considerando el capítulo anterior, cuando el Señor libró a David y a sus hombres de perder todas sus familias, sus mujeres, sus hijos, cuando hubo esta guerra de los filisteos con Israel, con Saúl. Entonces, hubo este incidente que David, que se había hecho pasar por renegado de su pueblo y al servicio del rey de los filisteos, y que había engañado al rey y a los filisteos, pues haciéndoles creer que él estaba haciendo campañas en contra de los pueblos de Israel. Pues entonces lo habían llamado a que él también peleara juntamente con el rey de los filisteos. Pero bueno, el Señor lo libró, eso por un lado, y después también libró a sus familias, como decía, porque mientras tanto los de Amalek habían atacado Siclac, el cuartel general de Israel y de sus hombres. Y gracias al Señor lo recuperaron todos, sin que faltara un solo hombre, una sola persona, a David. Bien, pues entonces vemos la misericordia de Dios extendida sobre David. Y ahora vemos, ocurre al mismo tiempo. Al mismo tiempo que estaba ocurriendo esto a David y a sus hombres, al mismo tiempo viene el desenlace final ya sobre la vida de Saúl. Ya viene el momento, el punto final de su vida. Tardó a ojos humanos, pero el momento del juicio llegó. Tardó porque este momento del juicio fue anunciado largo tiempo antes. Vemos que lo vimos en su día, hacía mucho tiempo, en la primera de Samuel. Aunque ya estuvimos viendo antes, ¿no?, que Saúl ya había dado muestras de un comportamiento errático, ¿verdad? Un comportamiento, no sé decir caprichoso.
en el capítulo 14, ¿no? Capítulo 14, cuando en otra guerra con los filisteos, él casi, pues por un juramento que él hizo, ¿no? Irreflexivo, dijo que todo aquel que comiera durante la batalla, que fuera muerto. Y fue su propio hijo Jonatán que, comiendo con un bastón pues de un panal de miel, se le aclararon los ojos, cogió fuerzas, pero por esa acción, por ese mandamiento que él, o ese juramento que él hizo, pues estuvo a punto de morir. Su padre mismo lo puso a muerte y no murió porque todos los hombres de Israel, todos los soldados, los capitanes del ejército se pusieron del lado de Jonatán para protegerlo. Y eso porque también Jonatán, en el capítulo anterior, fue él quien inició esa victoria. Fue él quien, con su solo escudero, fue a atacar al campamento de los filisteos. Vemos que ya Saúl dio muestras, y incluso si fuéramos a mirar al principio de todo, ya se vería en Samuel pues ciertos problemas. Cuando fue ungido por Samuel, Samuel le dijo que esperara 7 días a que él viniese, que él le diría lo que tendría que hacer, y él no esperó. La Biblia lo dice así de paso y no incide mucho en ello, pero ya fue el primer fallo. Después, con el incidente con Jonatán en esa victoria, pues dio todavía más muestras que había problemas con Saúl. Y en el capítulo 15 definitivamente se confirmó esto, con la campaña que hicieron contra precisamente los de Amalek, que el Señor les ordenó a Israel de exterminarlo, de entregarlo al anatema. Y entonces él, medio por temor, medio también por interés, medio por temor al pueblo, porque el pueblo quería guardar lo mejor del rebaño y no quería él oponerse, medio también por el interés, ¿no? Pues no lo guardó. Sí, acabó con los hombres, acabó también con los rebaños que estaban feos, ¿no? O que estaban mal, que no estaban bien, pero el ganado que estaba bien los guardó. ¿Para qué? Para ofrecerlos en sacrificio al Señor. Bueno, con la particularidad que entonces pues ellos iban a comer, ¿no?, del sacrificio. Bueno, pues entonces ya ahí esa pues fue la palabra que recibió por parte de Samuel en capítulo 15, versículo 23. Es lo que dijo Samuel en aquel momento: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y el versículo también 28 y 29 dice: entonces Samuel le dijo, porque bueno, pues Saúl le cogió del manto de Samuel, y el manto se rasgó. Entonces dijo Samuel: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que mienta. Era algo fijo, era algo con total certeza iba a ocurrir. Y fijémonos que estaba aquí comportando de que el reino iba a pasar a otra persona. Bueno, pues ¿cuánto tiempo había pasado? ¿Cuántos años habían pasado, verdad? Cuando pues David después había sido introducido en la corte, después de todos los problemas que hubo con Saúl, las persecuciones que hubo, etcétera, etcétera, que tuvo que soportar pues David. Y ahora, pues después de haber consultado a la adivina de Endor, pues se cumple. La noche de antes el Señor le confirmó esa sentencia, una vez más por medio de Saúl, como lo vimos, ¿no? De Samuel, como lo vimos, ¿no?, en su día. Bueno, pues ahora es el desenlace. Como dice la expresión del Antiguo Testamento, le alcanzaron sus maldades. El juicio
vino al final. Pero antes de considerar esto, fijémonos que no es solamente algo que le afecta a él. Él era el cabeza de la familia, no solamente era la cabeza de familia, sino era el cabeza del pueblo, de la nación, era el rey. Entonces lo que le ocurrió a él también también tuvo consecuencias para el pueblo y sobre todo su familia. El pueblo, evidentemente, por la derrota que sufrió ante los filisteos, y su familia, pues es lo primero que se nos dice en este capítulo. En el versículo 2, siguieron los filisteos a Saúl. De sus hijos mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. De los dos últimos poco se sabe, poco se nos dice en la Biblia, pero lo primero mucho, ¿verdad? Jonatán, que fue el que en el capítulo 13-14 pues dio esa victoria a Israel, y que cuando David pues se enfrentó a Goliat y lo venció, su alma se quedó ligada a David y lo amó como a sí mismo, y fueron pues grandes amigos, de hecho también pues familiares, porque iban a ser cuñados, ¿no? Pero vemos que él, que había tenido ese comportamiento heroico, él que en el capítulo 18, como decía, pues se había tenido esa amistad tan grande con David. Vemos en el capítulo 18, versículos 2 y 3, Saúl lo tomó aquel día y no le dejó a volver a casa, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él, Jonatán, lo amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Lo honró sobremanera, le dio sus propios enseres, sus propias armas, ¿no? Porque realmente pues se había iniciado ahí una gran amistad. Bien, pues fijémonos, ¿no? Jonatán, que también tuvo parte en la huida de David, cuando ya pues se desencadenó la furia de Saúl contra David. Jonatán pues lo protegió y pues también facilitó su huida. Y tenemos entonces en el capítulo 20 esa escena, ¿no? de la despedida de Jonatán y de Saúl, perdón, de Jonatán y de David. Entonces vemos ese momento cuando está pues diciéndole a David que se vaya, ¿no? Con ese lenguaje en clave, ¿no? De tirar flechas más y más lejos, ¿no? Jonatán por encima de su escudero que iba a buscarlas. Entonces se levantó David y los dos amigos se fundieron en un abrazo. Como leemos entonces en el versículo 15, hicieron un pacto. Hicieron ese pacto, y las palabras de Jonatán, ese pacto, dice en el versículo 14 y 15: si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Qué palabras, ¿verdad? Qué palabras. Aquí está hablando de la muerte, está hablando que, bueno, cuando tú seas rey, ten misericordia de mi casa, que mi casa no perezca, que mi nombre no perezca, ¿no? De mi familia, etc. ¿Presentía algo Jonatán? ¿Presentía algo? ¿Tenía alguna especie de presentimiento de que él no iba a vivir más? Que el reino que le correspondía a Jonatán por ser hijo de Saúl, en vez de recibirlo él, lo recibiría David. Pues seguramente sí. Seguramente sí. Entonces él creía así que David iba a ser rey, lo cual significaba que él no podía ser rey, que él tenía que morir antes. Entonces vemos que, aunque Jonatán destacó mucho más que su padre en heroísmo, en la campaña con los filisteos, aunque él pues no estuvo para nada apoyando a su padre, él se enfrentó a su padre en ese momento, ¿verdad? Él pues se puso de parte de David, él ayudó
a David, lo cual también era pues poner en riesgo su vida por David. Con todo y con eso, él pereció también en el juicio de su padre. Y por una vez podemos decir, ¿qué podía hacer Jonatán? Pregunto, ¿qué podía hacer Jonatán? ¿Alzar su mano contra su padre? ¿Hacer una rebelión, como hizo Absalón? En que hubiera una parte del ejército que lo apoyase y él hacer la guerra contra su padre. ¿Qué hizo David? ¿Levantó él la mano contra el ungido de Jehová? No. ¿Hubiera sido correcto por parte de Jonatán hacer eso contra el rey? No. Máximo aún contra su propio padre. ¿Qué pudo hacer él en ese caso? Aunque él sabía que su padre no estaba nada bien, aunque él sabía que era un que estaba haciendo un grave pecado y que tendrían que venir al final pues los juicios de Dios contra su padre, pues ¿qué podía hacer él? Él se había ciertamente distanciado. Él, en un sentido, personalmente, él no tenía parte del pecado de su padre. Él se había mantenido, ¿verdad? Pero, por otra parte, el juicio a su padre, el juicio, por tanto, al rey, también le afectó a él. Y él murió, entonces, en la derrota de su padre. En la derrota por el cual vino el juicio de Dios contra su padre. Es realmente una figura bastante trágica en la Biblia, ¿no? La de Jonatán, ¿no? Es un destino realmente trágico, pero realmente vemos a que el Señor le da a sus hijos, como dice Pablo, a uno pues le da una cosa, a otro le da otro. Uno es arquitecto, otro el que hace las ventanas, otro es el que pone, pues yo qué sé, la fachada, otro es el que arregla el tejado, ¿no? A uno le pone un lugar, a otro le pone otro lugar. A uno le da un lugar de honra y de brillo, como a David, y otro pues un lugar de sacrificio. Uno pues un lugar que recibe, digamos, las miradas de la gente, el renombre, como David, ¿no? Que todo el mundo pues estaba hablando bien de él, ¿no? Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000, ¿no? Y el pobre Jonatán, pues no, nadie decía nada de él, ¿no? No, eso no a él no le importaba porque no tenía envidia de los logros de su querido amigo. Pero en todo caso vemos que no podemos decir que, porque creemos en Dios y somos hijos de Dios, vamos a tener aquí un final maravilloso y bueno, lo que se nos dice muchas veces desde el lado este de la teología de la prosperidad, ¿no? Que tienes que acabar como mínimo de jefe de empresa o de presidente del gobierno para arriba. No, que cada uno el Señor pues le da un lugar en esta vida y hay a veces que le da a alguien el lugar de sufrir y que hay que hacerlo, por lo tanto, con resignación, pero no resignación en el sentido de, bueno, pues que lata, no podemos hacer otra cosa, sino resignación a los planes del Señor. Vemos, por otra parte, que los justos muchas veces perecen con los impíos. Los justos muchas veces perecen con los impíos. Ya los justos perecen igualmente que los impíos, es decir, en el sentido de que tanto los justos como los impíos morimos, ¿no? Los justos, los hijos de Dios, no nos quedamos sin pasar la muerte, ¿verdad? Tarde o temprano, pues nos morimos, como todo el mundo. Y muchas veces nos morimos al mismo tiempo. Y hay guerras, por ejemplo, y en la guerra muchas veces mueren los justos y los impíos, ¿no? Cuando hay guerras, pues no solamente se mueren los justos, perdón, no solamente se mueren los impíos y todo lo que sobrevive es lo justo, ¿verdad? No, hay muchos impíos que sobreviven y hay muchos justos que mueren. Y lo mismo cuando hay terremotos, y lo mismo cuando hay inundaciones, y lo mismo cuando hay pues erupciones de volcanes y desastres. Los justos y los impíos muchas veces mueren juntamente. Pero hay una cosa que es distinta.
Cuando mueren los justos, ¿verdad? Es para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cuando mueren los impíos es para irse al infierno. Y eso es para siempre. ¿Verdad? Entonces, vemos, ¿no? El mismo acontecimiento, ¿no? Alguien podría decir, ¡jo, qué tragedia! El justo se ha muerto, ¿no? En la guerra o se ha muerto en la inundación. Bueno, es para estar con Cristo. Sí, hay dolor, pero recordémonos, ¿no? Lo que nos dice 1 Tesalonicenses 4, que no estemos embargados en tristeza, como los que no tienen esperanza. Debemos estar, por lo tanto, pues contentos en un sentido, porque ya nuestro hermano, nuestra hermana está en la presencia de Dios y está disfrutando de la presencia de Dios. Sin embargo, hay de los impíos que mueran en ese mismo acontecimiento, porque no hay para ellos solución. No hay pues una temporadita en el purgatorio y después vamos a salir. No hay purgatorio. Ha establecido Dios una vez y para siempre, bueno, una vez el juicio y después la muerte, perdón, como dice Hebreos, ha establecido Dios que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Bien, pues esto en cuanto a la muerte de Jonatán, pero vemos que sobre todo lo que se hace mucho hincapié, lo que se destaca en este pasaje, por supuesto, es la muerte de Saúl. Resumiéndolo mucho, vemos que en definitiva es un suicidio. Él estaba pues con gran miedo, habían muerto sus hijos y estaba siendo perseguido por los filisteos y pues él tenía miedo de caer vivo en sus manos, porque entonces le harían cualquier cosa que le pasara por la cabeza, ¿verdad? Como pues a veces ocurre lo que hicieron, por ejemplo, al Gaddafi hace unos cuantos años, que le hicieron pues completamente... bueno. Entonces él tenía pues esa gran miedo y pidió entonces a su propio escudero que le quitase la vida y el escudero se negó, ¿verdad? Eso hubiera sido un homicidio, ¿verdad? Eso hubiera sido un homicidio, como vemos ocurre hoy en día con la llamada eutanasia, ¿verdad? Que ahora ya no es solamente a los enfermos terminales. No sé si ustedes saben un poco lo que viene siendo el tema de las evoluciones de la eutanasia en países como Holanda, como Bélgica, que son los que lo primero lo implantaron y es los que van más adelantados. La eutanasia ahora en esos países no solamente para los ancianos que están aquí terminales. El principio de la eutanasia se extiende como no puede ser más, como puede ser de otra manera. Entonces, es homicidio, o se mata, entonces se induce la muerte, o realmente le das una inyección mortal a jóvenes, a niños, ¿no? Bueno, están enfermos, ¿no? Pero ya no son ancianos, ya son también niños, ya son jóvenes. Y ahora ya lo último es que no solamente que tengan un gran dolor, una enfermedad mortal, sino que lo estén pasando realmente mal en la vida, tengan un gran daño psicológico. Pero ya no solamente eso, ya solamente aquel que quiera quitarse su vida, pues no le vamos a obligar a que siga viviendo. Vemos, es simplemente llevar el principio, ¿verdad?, de que uno puede tener el control de su propia vida, del momento de su propia vida, de que sea el momento que Dios haya dispuesto, y si accedes a ese momento, entonces ya no hay barrera, lo puedes llevar hasta donde tú quieras. Pasa lo mismo con el aborto, pasa lo mismo con todas las cosas. Bien, pues entonces ese suicidio asistido que tenía que haber hecho el escudero, él rehusó con temor de Dios, dijo no, y entonces él se suicidó echándose sobre su propia espada. Con lo cual él se quitó su vida, con lo cual eso fue un homicidio, ¿verdad? Se quitó la vida a un hombre, lo que pasa es que se la quitó a sí mismo, no a otro. En un sentido, pues sería peor, ¿verdad? Que lo quitas a otra persona, que lo quitas a ti, pues es tu propia vida. En todo caso, es pues, un quebrantamiento del mandamiento no matarás. Este mandamiento del decálogo
pues está refiriéndose entonces a quitar vida humana por medios violentos y por lo tanto también incluye la propia vida de uno. Entonces, estamos aquí contemplando la cuestión del suicidio, no podemos tampoco entrar aquí muy en detalle o en profundidad de esta cuestión. Solamente decir, hermanos, acerca de esta cuestión que a veces, según que cada temporada, ¿no? Pues entonces se reabre la cuestión y el debate en nuestros círculos, ¿no? Acerca del suicidio. Que por otra parte viene juntamente con la cuestión de la eutanasia. Los debates que se hacen en nuestras iglesias evangélicas reformadas acerca del suicidio, también la parte, digamos, que viene consigo es la aceptación o no de la eutanasia. En nuestras iglesias evangélicas y reformadas se puede decir que hay una creciente aceptación mayoritaria a la idea del suicidio, ¿verdad? Y por consiguiente también a la idea de la eutanasia. Solamente diré, hermanos, acerca de esta cuestión. Es una cuestión complicada, es una cuestión primeramente polémica y a veces delicada, ¿verdad? Por cuestiones personales, ¿no? Que esto puede afectar, ¿no? De personas que conocemos, que hayan estado en este caso. Incluso, pues, bueno, hace poco, ¿no? Hace poco, pues, ha habido, pues, casos de hijos de conocidos pastores que en Estados Unidos, muy conocidos pastores, que tuvieron también, pues, este mismo problema. En todo caso, hermanos, si miramos a la Biblia que encontramos, está el mandamiento del decálogo, está después los ejemplos de la Biblia. En la Biblia, de casos de gente que se haya quitado la vida, no abunda mucho, ¿no? Que yo sepa, solamente hay 3. Está el caso de Saúl, está el caso de Ahitofel. Ahitofel, ¿sabéis quién es? Creo que es el abuelo de Betsabé. Es un consejero de David que después de lo que ocurrió con David y Betsabé, cuando se levantó Absalón, él se puso del lado de Absalón, él daba unos consejos muy astutos, muy certeros, y él pues aconsejó pues, seguir a David de manera repentina hasta acabar esa misma noche. Y pues Usai, él, digamos, hizo que ese consejo que era acertado no viniera a término. Bueno, pues entonces él se enalbardó las muras, se fue a su casa, dejó su casa en orden y se ahorcó. Ese es el segundo, pues, de alguien que participó de la revuelta de Absalón. Podemos mirar todo esto, está en Primera de Samuel. Segunda de Samuel. Bien, pues ese es el segundo caso y el tercero es Judas. Judas, que después de entregar al Señor Jesús, él fue arrepentido, devolvió el dinero, lo tiró del templo, se colgó de un árbol y también pues su cuerpo se despeñó, seguramente pues fue que se quebró la rama, acabó entonces abajo del torrente y sus entrañas se esparcieron por todo aquel lugar. De aquel que había entregado y vendido y traicionado al Señor Jesús. Entonces vemos que son 3 personajes que no se pueden presentar como modelos, ¿verdad?, para los cristianos. 3 personajes que utilizan es curioso, ¿eh? ¿Se lo damos cuenta? La traición. Saúl es traición, Nero, Ahitofel también lo es, y Judas también lo es. No sé, pues, cuál relación puede tener esto con el suicidio, pero es así. Y, por lo tanto, vemos que no podemos decir que en la Biblia el suicidio esté practicado por un hijo de Dios. Por otra parte, estamos de acuerdo que, en cuanto al suicidio, bueno, pues hay también a veces circunstancias que hay que tener en cuenta, circunstancias atenuantes. Es decir, por ejemplo, hay veces que está la cuestión de la enfermedad mental, ya sea pues continua o en ese mismo momento. Está a veces pues la cuestión de la discapacidad mental, intelectual, que no tenga pues realmente capacidad intelectual prácticamente ninguna.
hay circunstancias atenuantes, ¿verdad? No es lo mismo entonces alguien que esté en estas circunstancias y alguien que lo haga de una manera consciente, por aborrecimiento, a sí mismo, a los demás, a la vida, lo que sea. Entonces, esto por un lado, pero en todo caso, lo que sí que es cierto es que la norma, el mandamiento de Dios es siempre el mismo, la ley de Dios es siempre el mismo, no matarás, ¿verdad? Hay circunstancias atenuantes, pero la norma, la ley es la ley. La ley de Dios es la ley de Dios. Y el pecado, se mide, se ve por el quebrantamiento o la falta de conformidad con la ley de Dios. Estamos en un mundo caído, la conformidad perfecta y absoluta nuestra a la ley de Dios es imposible, ¿verdad? Pero no hemos, de decir que es admisible, siempre es un pecado, ¿verdad? Es un pecado y se tiene que mirar así. Entonces, vemos, sea como fuere, al final el juicio vino sobre la casa de Saúl. Como era él el jefe de la cabeza de la familia, el juicio suyo se convirtió también, como muchas veces ocurre, en el juicio sobre su propia casa. Entonces esto es también algo a tener en cuenta a los jefes y cabezas del hogar, a ser muy vigilantes consigo mismos y su gobierno, el gobierno de su casa, porque hemos de dar cuentas ante Dios. Y es algo que también hemos de hacerlo por el bien nuestro, pero también por el bien de los nuestros. Bien, pero para no acabar, digamos, con esta nota un poco sombría, podemos acabar con el ejemplo de los de Jabes de Galaad. Alguien podría decir, mira, ha muerto Saúl, ¿qué nos va en ello? Ha muerto Saúl, si es un impío. Ha muerto Saúl, pero este es el que perseguía a David. Vamos a descorchar una botella de champán, vamos a celebrarlo. ¿Qué hicieron ellos? Ellos marcharon de noche y tomaron los huesos de Saúl y de sus hijos, los llevaron a la tierra, a su tierra, los quemaron, ¿verdad? Y los enterraron. Bueno, vemos que eso fue un ejemplo, porque ellos lo hicieron primeramente con valentía. Entonces vemos esto en el versículo 12: todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron. La Biblia nos dice que nos apela la valentía, ¿verdad? No para lo malo, sino para lo bueno. Y en 1 Corintios capítulo 16 dice: sed hombres en el sentido de ser valientes, ¿no? Sed valientes en vuestra propia santificación, sed valientes para enfrentaros al pecado, a vuestro propio pecado. Sed valientes y no temáis hacer las cosas que tenéis que hacer. Por otro lado también vemos que ¿qué les movió? El dolor, de ver al ungido del Señor. Él era, tenía graves problemas, él tenía un comportamiento de impío, él había acabado como un impío sus días, pero él era el ungido del Señor, él era la cabeza de Israel. Eso era, por lo tanto, una afrenta al nombre de Dios. Las armas suyas se habían puesto en el templo de los dioses paganos. Su cuerpo estaba de escarnio y todo el mundo que iba ahí se reía o lo escupía. Ellos tuvieron misericordia de Saúl y de los suyos y mostraron un sincero dolor. Estuvieron ayunando 7 días, con lo cual vemos que también la Biblia nos habla de ser compasivos y misericordiosos, aún con aquellos que caen, aún aquellos que caen entre los nuestros, ¿no? Y bueno, a no ser casos extremadamente claros, ¿verdad? O muy claros, o totalmente claros, ¿no? Dejemos siempre abierta la puerta a decir: esta persona que ha acabado tan mal, puede que fuera un hijo de Dios. Tengamos ese último juicio, esa última palabra de misericordia, ¿verdad? Porque tal vez sea así, ¿de acuerdo? Cuando lleguemos al cielo lo veremos, ¿no? Pero en todo caso, mejor quedarse con eso que con una palabra agria o amarga. Si es absolutamente claro, no tampoco hay que dudar ni temer de ello. Pero sería bueno y sería sabio, ¿verdad?, recibir el ejemplo de los de Jabes de Galaad. Pues hermanos, que así sea. El Señor bendiga su santa palabra.